Bienvenidos a la segunda parte de Hablando se entiende la ciencia. Ya saben que este programa es la unión entre el mundo digital y los servicios de publicaciones y de divulgación científica de la Universidad de Málaga, en la que la labor es mostrarles qué hacen nuestros científicos, a qué se dedican y darles también ese lado, vamos a decir, no humano, sino de comunicación con ustedes. Todo lo que hacen ellos, en definitiva, redunda en una mejor vida para nosotros, o más salud, o mejores equipos, en fin, muchas cosas que también es conveniente que ustedes vean las personas que están detrás de todo eso que día a día estamos utilizando. En la primera parte estuvimos hablando sobre si los agujeros negros realmente están compuestos de materia oscura. Anunciamos esta otra segunda, algo que se llama ingeniería tisular. Es una mezcla entre ingeniería y, digamos, medicina y ciencia, pero realmente es que es eso. Y para ello, esta segunda parte, primero hemos integrado a Enrique Viguera. Enrique, doctor en genética, muy enganchado a CRISPR-Cas. Sí, ahora que lo vas a introducir también hablaremos de eso a la vez. Y bueno, y Leonor Santos, ya la presentamos en la primera parte, ella es doctora en biología, y aparte está muy metida en el tema de ese desarrollo de la ingeniería tisular, que en definitiva es crear, te diría, en un 50% de algo que no existe, uniendo materia orgánica, y al final lo que tenemos es una parte de un ser humano. Dicho así queda muy ciencia ficción, pero es lo que es, ¿no? Yo te pediría primero que nos contaras qué es esto de la ingeniería tisular. Pues la ingeniería tisular no es, de hecho, exactamente ingeniería, pero le solemos llamar así. Lo que intentamos es, como tú has dicho muy bien antes, es utilizar elementos inorgánicos y elementos orgánicos para hacer, si no órganos, hay ya algunos equipos que han conseguido hacer órganos que se pueden implantar como órganos enteros, pero sí podemos hacer tejido que pueda utilizarse para sanar, para sustituir tejidos que el cuerpo ha perdido, bien por un tumor, bien por un trauma, o para reparar órganos que están dañados por algún motivo. Eso tiene una parte de ingeniería en el sentido de que se utiliza materiales biocompatibles, pero claro. ¿Qué materiales? Porque hasta ahora lo que estamos entendiendo es, vale, se coge una materia inorgánica, un material cualquiera, se le da una forma determinada y luego eso supongo que habrá que añadirle la materia inorgánica. El material es la materia inorgánica en sí. Sí, y tenemos que añadir el componente orgánico. Vale. Y de ahí os tenéis, pues pongamos el caso, si se trata de un hueso, pues el músculo y todo lo que va alrededor del hueso. En nuestro caso obtenemos el hueso, porque trabajamos en hueso, pero por ejemplo a veces no llegan materiales, porque todo esto es multidisciplinar. Nosotros ponemos la parte bio, los químicos ponen la parte, y a veces los ingenieros, los metalúrgicos ponen la parte inorgánica. Entonces, a veces no llega un material y lo primero que nosotros tenemos que hacer es decidir, saber, averiguar si el material es compatible o no con un cuerpo. Eso si lo vas a poder meter dentro del cuerpo o no lo vas a poder meter dentro del cuerpo. Material biocompatible, ¿no? Entonces, lo primero es averiguar si es biocompatible. Y una vez que sabemos que es compatible, pues ahora ya, viendo las características del material, pensamos para qué puede servir. Según sus características, pues podremos utilizarlo para hacer ingeniería de hueso, o podremos utilizarlo para hacer ingeniería de músculo, para hacer, por ejemplo, para regenerar nervios dañados, que es una de las aplicaciones que más se busca, en las que más pone dinero, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Es curioso. Porque tienen muchos heridos en la médula, entonces ellos ponen mucho dinero en esa clase de cosas. ¿Qué te iba a decir? Esta historia de la ingeniería tisular y todo esto que estáis haciendo, en parte es como muy de la tierra, ¿no? Es decir, aparte de que sea en España, es en Málaga uno de los puntos, te diría casi que el más importante, a nivel nacional, que se está trabajando en este tipo de ingeniería. Sí, de hueso y cartílago definitivamente los puntos... Bueno, o sea, la Universidad de Málaga. Somos nosotros, vamos, la referencia somos nosotros. Cuéntanos la historia, porque como todo tiene un principio un tanto, no sé si casual, aunque en parte sí, para que una persona que no se dedica a esto llegue pues a mover, ¿no?, una investigación de este calibre. Tiene una parte muy romántica, ¿no? Me refiero a que nos la cuentes, que no es que haya nacido en un garaje como todas las cosas, pero tiene su puntito también, como se suele decir, sí, ¿no? Pues ¿Cómo surge? Lo que decía, bueno, nosotros trabajamos en hueso, en reparación de hueso desde hace mucho tiempo, somos muy especialistas en células madre, en diseñar moléculas, ingenierizar moléculas para conseguir que le indican a las células lo que tienen que hacer. Sí. Pero nosotros no dominábamos la parte inorgánica del asunto. Entonces, para la parte inorgánica conocíamos a algunos químicos y ellos les decíamos que era un material poroso, que sea elástico, que sea duro, que sea tal, que sea cual. Y ellos, lo más pues, parecido al hueso, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya a partir de ahí pues empezamos, digamos, a ser conocidos en el mundo de los químicos, y ahora es frecuente que sean los químicos o los ingenieros los que vengan, nos buscan y, oye, es que tengo este material, podría servir.
Y posiblemente la historia más romántica que hemos tenido, y además uno de los éxitos más rotundos que hemos tenido, fue un señor que estaba a punto de jubilarse después de toda una vida haciendo vidrios para otras aplicaciones. Desde vidrios para hacer corazas para el Ministerio de Defensa, aplicaciones también trabajó un tiempo en las minas Río Tinto, cuando las minas Río Tinto era aquella gran empresa española. De explosivos. Efectivamente, de explosivos. Y bueno, después de aplicar los vidrios y sus componentes para muchísimas cosas en la industria, cuando ya estaba a punto de jubilarse, dijo: no me quiero jubilar sin haber hecho una pequeña incursión en la biomédica. Así que agarró todo lo que había de vidrios en biomédica, que eran básicamente los mejores vidrios, eran un inglés que se llamaba Larry Henge. Y él pues estudió muy bien la composición del biovidrio, estudió cuáles eran los defectos del biovidrio, estudió muy bien, posiblemente su acierto fue que estudió muy bien la composición del hueso y la forma del hueso desde un punto de vista material. Sí. Entonces él dijo: ¿qué necesito hacerle al vidrio para que sea más parecido al hueso? Lo primero que hizo fue hacerlo tridimensional. El vidrio de Henge era un polvito que servía hasta ese momento para rellenar pequeños defectos en maxilofacial, pero cuando uno es traumatólogo, pues necesita una cosa que sean como piedrecitas, necesita cosas que sean duras, que tengan resistencia mecánica y que se parezca al propio hueso. Entonces él consiguió modificar, consiguió hacer materiales porosos con la porosidad que uno quiera. Es decir, si el médico necesita hacer un tipo de hueso con un 30% de porosidad, él te lo puede dar. Sí. Y si necesita otro más poroso, también te lo puede dar. Y además le metió otra cosa más. Un cartucho que él tenía de ahí guardado de su juventud. No sería de lo de Río Tinto, ¿no? No lo sé. A lo mejor no lo sé. Pero él consiguió que el vidrio expusiera en superficie grupos NH3 y NH2, que para hablarnos así entre nosotros es el lenguaje que entienden las proteínas. Las proteínas, cuando se pegan unas a otras, utilizan eso. Con lo cual, cuando este vidrio lo metes en el cuerpo lo entiende como que es... No lo entiende como una cosa extraña, lo entiende como una cosa extraña, pero no lo entiende como una cosa inorgánica. Que es, por ejemplo, lo que le pasa al titanio en las prótesis. Sí, porque se ha probado con titanio también. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando tú pones o la hidroxiapatita, que es lo más parecido a un cerámico que se usa mucho en medicina, pero tú pones este vidrio en el cuerpo e inmediatamente las células se pegan, los vasos sanguíneos se meten por dentro, eso es una cosa muy rara. Nunca habíamos visto que tú pusieras un trozo de hidroxiapatita, y la hidroxiapatita se usa ya, ahora mismo en clínica. Nunca habíamos visto que en cuestión de días, puede que incluso de horas, pero todavía no hemos llegado a estudiarlo. Eso lo hace el vidrio. Y además lo hemos hecho en el Bionanc por resonancia magnética. Hemos visto que pones el trozo de biovidrio y al día siguiente ya está irrigado. Es decir, el cuerpo lo ha reconocido perfectamente como que esto es biológico. Esto habla mi idioma. O sea, engañamos al cuerpo, evidentemente. Entonces este hombre se puso en contacto con la Universidad de Málaga. Efectivamente. Y él nos buscó porque como éramos, digamos, referencia en temas de huesos, pues buscó a la Universidad de Málaga y dijo: bueno, pues vosotros diréis si os gusta así o le hago otra cosa. Entonces ya nosotros pusimos el componente biológico. Nosotros probamos que era biocompatible, comprobamos que las células de hueso efectivamente se llevan bien con este material, comprobamos que efectivamente el material se puede irrigar. Es decir, a partir de ahí ya hicimos todo el camino juntos. Y estamos en el día de hoy. Y estamos a día de hoy. Habéis hecho bastantes ensayos, ¿no? Sí, hemos hecho muchos ensayos, hemos comprobado en animales un poquito más grandes que pueden cargar sobre el material aguanta. Ahora estamos ingenierizando el material para ponerle células y para ponerle moléculas y hacerlo ya un paso más, un constructo de ingeniería tisular. Y ahora él está jubilado, pero ha dejado a un acólito suyo y le dice: ahora lo que tenemos que hacer es darle al vidrio la forma del hueso que el médico necesita. O sea, que ya trabajar a la medida exactamente. Claro, ¿no? él ahora está pasando a decir: ahora lo que vamos a hacer es imprimirlo en 3D. Claro. O sea, la verdad es que es un hombre que tiene mucha visión y además cualquier cosa que le decimos, porque nosotros siempre hacemos nuestra carta de los Reyes Magos, ¿no? Quiero un material que sea así, así, así. Y él nunca te dice que no. Él dice: bueno, lo voy a estudiar. Enrique. ¿Cómo de estable es? Porque yo una vez me acuerdo que me crucé con un especialista en vidrio y él me decía que el vidrio, que en realidad era un líquido muy denso. Me llamó mucho la atención, que está constantemente, las capas de fuera están intercambiándose con las de dentro. Sí. Que no es el sólido que nosotros con la estructura atómica muy... Esa era una de las conversaciones que siempre teníamos y me la tuve que contar varias veces. Es decir, ¿pero qué diferencia hay entre un cerámico? Porque los cerámicos son los que siempre se han utilizado tradicionalmente para ingeniería, para traumatología, ¿no? Siempre son hidroxiapatita, trifosfato de calcio, son cerámicas. Y al final, y yo le decía: ¿pero hay una diferencia entre una cerámica y un vidrio? Porque la composición es igual. Y dice: mira, básicamente un vidrio es un líquido congelado. Entonces no hay una red
cristalina de átomos que se mantienen todos a cada uno a una distancia exacta de los demás, sino que es como si tú parases un río en un instante. Y por eso es tan difícil de hacer, porque además tienes que enfriarlos, digamos, a una temperatura que tienen que pasar de líquido a sólido sin haber perdido, sin tener tiempo a formar la red cristalina. Y eso, por lo visto, es muy complicado. O sea, que es el material idóneo y añadiéndole todas estas características. Y eso lo hace muy reactivo. Tú has hablado de características como elasticidad y porosidad. Veamos la primera. La porosidad es más fácil de tener en el sentido de que, bueno, lo que hace es que se pueda adherir mejor todo lo que tú le quieras añadir alrededor a esa pieza. ¿Y la elasticidad? ¿Cómo se le ha ingeniado para...? Hablamos de un material como el vidrio, que tiene unas características muy específicas, sobre todo que de elástico un poco. Bueno, un poquito. No es totalmente rígido. Esa característica de elasticidad, ¿sabes cómo lo han conseguido? Pues es precisamente por lo que dice Enrique. Las cerámicas no son elásticas porque todos sus átomos están muy bien ordenados, están muy bien conectados entre sí, pero esto, al ser básicamente un fluido detenido en el tiempo, por así decirlo, mantiene una cierta capacidad para doblarse. No se dobla tanto como un hueso, todavía no han conseguido eso. No se dobla tanto pues como cualquier cosa biológica que te puedas imaginar, la madera, pero no es... Se lo pedís y seguro que están ellos. Claro, ¿no? sí. Y nosotros siempre le estamos pidiendo que sea un poquito más flexible, pero también es verdad que eso, cuando el colágeno se deposita sobre ello, poquito a poco se irá haciendo... Lo voy a dejar ahora que pregunte, pero voy a terminar yo de un poquito para que empecemos a un nivel más o menos que se entienda. Cuéntanos un poco qué soluciones, ya con un poquito más de ejemplos prácticos, se pueden dar debido precisamente a ese tipo a la ingeniería tisular y estas capacidades de vidrio. Básicamente la ingeniería tisular es una medicina muy personalizada. Tiene como 3 piezas que son como un Lego, ¿no? Los Legos siempre tienen piezas cuadradas, piezas rectangulares, Ls y crucetas. Y entonces nuestras piezas son el material inorgánico, las células y las moléculas. Y en función de lo que el médico necesita, pues le damos solamente un elemento o le damos los 3 juntos. Entonces, por ejemplo, si una persona ha tenido una fractura muy importante, una fractura que no puede reparar por sí misma, si la persona es joven y sana, pues le podemos poner solamente el material inorgánico y el material orgánico... Ya se encarga de él mismo, vamos. Claro, el cuerpo lo utiliza como guía para ir haciendo nuevo hueso. Luego el material se va reabsorbiendo y el hueso se hace en su lugar. Pero si la persona tiene una enfermedad o está mayor, pues ya no va a ser suficiente con el material. Va a haber que ponerle a lo mejor una molécula, que le diga a las células aquí hay que venir y hay que hacer hueso. Y a veces ni siquiera con eso es suficiente. Entonces ya hay que poner los 3 elementos juntos. Hay que poner las células, el material y las moléculas. Y, en fin, por ejemplo, en traumatología es muy frecuente las lesiones por accidentes de coche, la famosa, en gente joven, la famosa necrosis del fémur, que a una persona muy joven hay que quitarle la cabeza del fémur y poner una prótesis. Entonces, la idea es intentar evitar que pasen esas cosas, porque una prótesis tiene una vida media de 15 años y luego te la tienen que cambiar o te la tienen que hacer una cirugía, lo que se llama revisión. Que perdura mucho más en el tiempo. Claro, esto es una cosa que busca que el hueso se repare. Entonces, la idea es ponerte algo, un tejido semisintético que está vivo y que va a hacer que tú consigas volver a tener tu hueso normal. Yo sé que si te pregunto para cuándo crees tú que estará esto establecido como una tecnología médica, sé que no me va a contestar porque las previsiones siempre en esto es muy complicado, claro, ¿no? Sí. Pero está generando cierto interés en la industria médica o de la salud. Sí, por ejemplo, sí, el biovidrio, por ejemplo, hemos estado en contacto con algunas empresas que nos han dicho, pues, desarrollarlo un poquito más, llevarlo un poquito más cerca de la clínica y volvemos a hablar. Pero por lo menos no nos han dicho que no, cosa que ya está bastante bien, porque otras veces te dicen que no. Luego estamos haciendo otros proyectos con titanio, que es intentar que las prótesis de titanio lleven componentes biológicos para que se integren mejor. Y eso ya sí que, por ejemplo, lo estamos llevando a clínica. Son lo que se llaman casos de uso compasivo. Cuando no hay otra solución posible, pues se nos permite utilizar esta solución siempre que la persona diga que sí. Y a nivel de coste, la salud todo cuesta mucho dinero, evidentemente, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, biovidrio, vamos a llamarlo así, ¿alivia costes comparativamente con otras tecnologías como hemos hablado, titanio, cerámica? Por lo que yo sé es bastante barato porque los componentes con los que se hace el vidrio básicamente son sales. En cambio, cuando tú utilizas una hidroxiapatita, normalmente es hidroxiapatita coralina, con lo cual ya tienes que ir en busca de corales, y tienes que conseguir los permisos, tienes que desfluorizarlos, tienes que hacerles un tratamiento. En medicina casi siempre, de hecho, los costes no son por el coste del material, sino porque tienen que pasar toda una serie de controles
para estar seguros de que no van a llevar ningún tipo de traza de elementos malignos, ningún tipo de traza de virus o de otras cosas. Y ahí es donde suele ir el coste. Como el biovidrio es una mezcla de sales que tú haces directamente en un laboratorio, todos los costes de virus y componentes biológicos te los puedes ahorrar. Y bueno, por supuesto tienes que estar seguro de que va a estar estéril, de que no va a llevar trazas de metales pesados, por ejemplo. Pero en principio hay una parte que sí te... Con lo cual el material base es más relativamente barato y más económico. Eso es importante para que se desarrolle todavía más. Sí. Bueno, yo, Francis y Enrique, no quiero quitaros a vosotros tampoco tiempo, ya me he quedado satisfecho. Pero ahora ya llegáis vosotros a complicar la cosa un poquito más. Francis. A mí me parece espectacular el tema de que podamos con impresoras 3D construir implantes en vidrio específicos para un paciente, que además se adapten a su genética, y que su cuerpo no lo rechace. Yo creo que esto tiene un potencial enorme. Esto puede revolucionar gran parte de la medicina regenerativa en próximos años. De hecho, la medicina regenerativa de aquí a 30 años podrá hacer cosas realmente que ahora mismo son de película de ciencia ficción. Desde a un quemado sustituirle toda la piel, a cambiarte un hígado y te falla un riñón y te ponen un nuevo riñón cultivado, porque ya hay impresoras 3D de células. Entonces, el tema de los huesos, con toda su estructura porosa, que depende del tipo de hueso, unos huesos son más porosos, otros menos, los huesos son a veces piezas muy pequeñas, muy difíciles de hacer, por ejemplo, de mecanizar con titanio, mucho más fácil con ese tipo de materiales. Yo esto lo veo súper prometedor y una maravilla que se haga desde Málaga. Eso es lo que decíamos al principio. Es decir, encima es que parte la idea de este señor Retinto, pero se le hace caso aquí. Es como, efectivamente. Y bueno, y ahora mismo pionero, ¿no? Podríamos decir. Sí, muchas y ahora veces nos toca a nuestro doctor en genética, que sé que es seguro que está ya pensando, o a lo mejor ya lo ha pensado hace mucho tiempo, ¿qué relación puede tener la genética con la ingeniería tisular? Bueno, cuando ¿hay alguna unión ahí? Sí, yo lo he visto inmediatamente cuando en lugar de que sea como consecuencia de una fractura, que sea un accidente, lo que tengamos es una enfermedad genética que hace que el individuo pues tenga un problema determinado en la fabricación de huesos, en el soldamiento, en la dinámica del hueso, y evidentemente ya no nos quedamos únicamente en sustituir el material, o al menos la base, sino que además de añadirle las propias células del paciente, pues esas células pueden estar además corregidas y que ahora no tengan esa... la medida, como decías tú antes. ¿No creéis que esto puede crear una demanda en un futuro en la que diga, no, ya la hay, es que yo quiero que ustedes, mira, es que tengo boca anchura de hombro, ¿no? No, ojo. Eso es muy importante. Bueno, eso se puede hacer. Es muy importante y me he traído aquí el convenio. Eso va a hacer más dinero, que la aplicación real. Sí. No, siempre son inteligentes. No, pero por ejemplo, una de las publicaciones desde que aparecieron las células madre inducidas, una de las aplicaciones que más gente lee es cuando han conseguido hacer pelo, los folículos capilares con células madre. ¿Ah, sí? Eso ha sido... ¿Y eso cuesta muy caro? Todo lo que sea para presumir al final hace mucho más dinero que todo lo que sea para frío, básicamente, ¿no? Hay alternativas más baratas. Sí. Claro, pero digo, es que, vamos a ver, si uno se imagina la combinación que has dicho tú, entre la ingeniería tisular, el CRISPR-Cas, toda la evolución al final de todas las tecnologías, o bien pasan primero por la parte ocio o por la parte banal, para luego llegar a un coste de fabricación más barato y todo esto. Pero aquí puede ocurrir el contrario, o puede ocurrir algo parecido. Es decir, cuando esto se popularice, a lo mejor no son las personas que lo necesitan los que lo hacen masivo, sino aquellos que, oye, pues mira, yo que soy un tipo que soy estrechito y a ver si me puedo, o enfermedades no tan complicadas. Entonces, claro, si combinamos las dos cosas... sí, o cambiarte la nariz y ponerte puesto la nariz nuevo y cosas así. Sí. Eso hay un convenio, acabas de decir tú, que controla eso. En este caso, pues sí está toda la parte de cirugía y correctora, y eso pues hay toda una industria detrás y lógicamente a gente pudiente, destinada a gente pudiente. Lo que nosotros estamos hablando es algo más allá. Implica un objetivo terapéutico, es corregir algún defecto genético y que sea para mejorar la salud del individuo. O sea, no es y porque su vida esté en peligro realmente, no es por gusto, simplemente. Hablamos,
en este caso del CRISPR-Cas9, sí. si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Que es otra cosa que editar. Sí, esta es los otra. genes, ¿no? De hecho, es. O sea, entre los dos estáis editando casi. Es Sí. otro punto que hemos conseguido precisamente también en la Universidad de Eso te iba Málaga, a porque preguntar. hace muy poquito, el día 12 de diciembre, tuvimos una mesa de debate, un gran debate precisamente sobre la edición genética en el genoma humano, que lo organizamos aquí en la Universidad de Málaga en el marco de Encuentros con la Ciencia y patrocinado además por la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas, que a través de la Sociedad Española de Biología Molecular nos habían elegido a nosotros para hacerlo aquí en Málaga por la trayectoria que teníamos. Bueno, me alegra que digas eso, ya que uno de los objetivos precisamente de lado se entiende la ciencia es que la gente sepa que no solamente hacéis cosas, sino que además sois pioneros o estáis ahí en la cabecera, ¿no? Sí, sí, sí. Es que Málaga tiene tan buen tiempo y todo eso, Sí, sí. que desde afuera parece Claro. que es que aquí, pues bueno, Falta un poquito más de tanta playa, infraestructura todo, y de pero- financiación y sería el Pues sitio seríamos ideal. ya- Sí, la porque bomba, además ¿no? siempre que hay un congreso, dice, bueno, los de Málaga, ¿cuándo lo vais a organizar? Sí, sí, como ya, claro, todo el mundo quiere venir a Málaga, ¿no? Siempre que digo, voy a hacer un congreso en Málaga, vienen todos. No falta nadie. Sí, Bueno, sí, pues sí. tenemos todos los ingredientes, tenemos Claro. investigadores de vuestro calibre, hablo a los tres y muchos que no están aquí y que van pasando por Hablando se entiende la ciencia, poco a poco y por Mundo Digital. Sí, ya decimos, tenemos no es la- problema de personal. sino Tenemos la problema de- universidad y encima tenemos la ciudad, o sea, ¿qué más queremos? Ujú. Bueno, ¿alguna cosita que recomendéis o que queráis hablar para que lo entiendan mejor? En el CRISPR-Cas te voy a pedir que lo expliques porque como Sí. lo hemos metido así como una cosa no prevista, yo entiendo que muchas personas dirán, ¿qué están diciendo esa gente? Editar los genomas. Enrique, Sí. cuéntanos qué es el CRISPR-Cas Sí, para que lo entiendan. En ese caso, por ejemplo, algunas de las patologías a las que se refería a ella, que puede ser porque un individuo tenga problemas a la hora de fabricar una determinada molécula que es uno de los componentes del hueso. Y eso es debido a que tiene un fallo dentro del gen que va a producir ese ladrillo, va a producir esa proteína. Y todas las células de su cuerpo pues tienen ese defecto. Lo ideal sería que en lugar de tratarlo con un fármaco, y si tiene posibilidad de tratarlo con un fármaco o algún tipo de reparación mecánica, era que el propio el propio cuerpo pudiera corregir mediante sus células ese defecto. Es decir, que se pudiera modificar ese ADN, cambiar esa letra, pues como estamos escribiendo un procesor de texto, nos hemos equivocado, hemos metido una A, pum, lo quitamos porque aquí iba una C, le ponemos la C y luego seguimos. Esto era un sueño, era una fantasía. Hace pues 20, 30 años hubo una película que se llama Bienvenidos a Gattaca, Sí. que hablaban precisamente del mejoramiento humano, etcétera, etcétera, y que nosotros decimos, bueno, eso es ciencia ficción, en la vida se va a El poder caso, hacer eso. el caso de ella es casi Robocop, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, ese es otro, los cyborgs, ¿no? Madre mía. Mejoramiento humano. En este caso, se ha desarrollado una técnica, también de origen español, se ha desarrollado una técnica que permite corregir el ADN de una forma rápida, precisa y barata, sin ningún precedente, ¿vale? Y nunca en la historia de la biología se había llegado tan rápido desde el descubrimiento del sistema básico de Sí, investigación básica a la aplicación. Porque ¿en qué nivel está? Es decir, el CRISPR-Cas Está, que sí, edición, y pero ese ¿en qué- sistema en qué- pues se llama el sistema se llama CRISPR, que lo acuñó, lo descubrió un investigador español, se llama Francis Mojica, que repetimos es ahora mismo nuestro máximo candidato a la obtención del premio Nobel Ajá. en medicina o fisiología o en química. Y que estuvo en Málaga el 12 de diciembre. Que lo estuvo en invitasteis. Málaga el 12 de diciembre, fue uno de los que vino, y de hecho la primera charla divulgativa que daba de este tema la dio en Málaga también, Sí, en Encuentros en con la Corte Ciencia, Inglés. en el Corte Hay Inglés. que decir que Encuentro con la Ciencia es una labor que lleva haciendo Enrique Viguera. Sí, bueno, y mucho tiempo. un grupo de profesores de la Universidad de Málaga y de enseñanza Sí, media. sí, que es precisamente algo parecido a esto, en este caso, pero bueno, utilizando en vez de, Sí, en en vez otro. de los medios de comunicación, pero lo que utilizáis es. Sí, dar sí, el jornadas, objetivo charlas, es el mismo. conferencias. El objetivo es el mismo, Estamos en la el misma medio es lucha. diferente. Ujú. Y fue un placer conocerte por el camino. Exactamente, igualmente. Pues eso, este señor durante muchos años, 15 años, estuvo trabajando con esto hasta que vio que algo que era inimaginable, que eran las células que guardaban, las bacterias guardaban un trocito de un virus, de ADN de un virus dentro de su genoma, y como poniéndole cara, de tal forma que si otra vez viene el virus a infectarle, dice, oye, que yo me he quedado con tu cara, con Así un que- trocito de ADN, y ahora vas a venir tú, me va a intentar infectar y yo te voy a cortar en pedacitos. ¿Vale? Entonces era una especie como de sistema inmune
que tenían las bacterias. Esto nadie se lo creía, nadie se lo podía creer. Eso no venía en ningún libro de texto. Esto va en contra de los dogmas de la biología y lo que nos han enseñado. Él estuvo luchando durante mucho tiempo intentando publicarlo y se lo echaron para atrás. Y de repente, bueno, pues conseguimos publicarlo. Justo 5 meses después también publicó un resultado similar el laboratorio del que yo hice el postdoctoral, porque habíamos visto esa secuencia y no sabíamos qué era precisamente, pero Francis Mojica fue capaz de verlo mucho antes y desde cero. Y ahora las aplicaciones de ese sistema, que siempre en el desarrollo de la biotecnología parte de un descubrimiento básico y alguien ahora se imagina cómo se puede utilizar eso. Las aplicaciones de ese mismo sistema llevadas a células de eucariotas, células como nosotros, se puede corregir el ADN pues, y al modificarlo, pues, si había un error, poner la base nueva, si le faltaba un trocito, ponerle un trocito de ADN nuevo, etcétera, etcétera. La verdad que pensando en la combinación de las dos cosas que hemos hablado aquí hoy, ¿no? Por ejemplo, como el CRISPR-Cas, que es la edición genética, y el tema de la ingeniería tisular. No voy a poner fecha, pero yo no sé, por un lado vaya a prolongar la vida, es decir, porque si quitamos del medio toda la genética, bueno, la calidad de vida al menos, el envejecimiento, y la calidad de vida, es decir, cada uno tiene una línea, aunque en el fondo es lo mismo. La combinación de los dos puede ser algo impresionante, a lo mejor dentro de 20, 30 años, o vamos a poner 50, ya puede ser la bomba, ¿no? Sí, sí. A ver, yo me he tirado 50 para no equivocarme, para decir, me prefiero pasar. Tú que eres más de ciencia ficción. Que aparte. Yo, pues sí. No, lo cierto es que. Son más teóricos, los físicos. No, las técnicas de pesca, ahora mismo lo más interesante es sus aplicaciones en investigación. Por ejemplo, Leonor nos estaba comentando antes que ella misma está pensando en utilizar esa técnica en su trabajo, ¿no? Sí, esto surge precisamente de la necesidad de una necesidad que existe ya en el Hospital Civil, la unidad de cirugía maxilofacial y la unidad de neurocirugía tienen muchos casos de niños con malformaciones esqueléticas. Y como decía Enrique, son malformaciones que provienen de que tienen una mutación puntual en un gen concreto, que puede ser el gen que hace el colágeno o puede ser... En cualquier caso, siempre tienen problemas que tienen que resolver. Nos llamaron diciendo... ¿El tejido que le quito malo se lo podéis poner vosotros bueno? Pues sí, podemos. Pero ya dijimos, bueno, podemos ir un poquito más allá. Y es que las células que se las quitamos malas las podemos corregir para que con el CRISPR-Cas y ponérselas de vuelta y ponérselas buenas. Como además existe una cosa que se llama la competición celular, que siempre hace que las células, digamos, buenas consigan proliferar más deprisa y además fastidiar a las malas, que de hecho es lo que utilizan los tumores para poder deshacerse de todas las demás. Pero en este caso podríamos aprovecharlo en buen sentido, pues puedes conseguir que ese defecto genético con el tiempo vaya siendo cada vez menos fastidioso para el paciente. Esto es una simplificación muy grande, pero bueno, es una forma de decir. No solamente vamos a corregir un defecto, vamos a intentar corregir un defecto en el tiempo, para que con el tiempo esta cosa no dé más problemas. Entonces, puedo decir que de verdad que esta parte del programa... No es por desmerecer lo de los agujeros negros, no, pero realmente te da que reflexionar. Que reflexionar de hacia dónde vamos y sobre todo con quién vamos, ¿no? Todos aquellos que ven los programas de Mundo Digital y que, bueno, con Enrique hemos hablado un montón de veces, ¿verdad? Es decir, tenemos un montón de entrevistas, con Francis lo mismo, contigo, Leonor, pero esperamos que este sea el inicio, pues para poder contar contigo y que animes en definitiva, porque lo que nos está dando es esperanza, ¿no? En cierto modo. Y ahora que aunque esto lo puedes ver en otro momento del año, encima lo estamos viendo en Navidad. Y queda como más emotivo. Pero lo cierto es que es muy importante. Y otra cosa que destacaría es que sea la Universidad de Málaga, precisamente, quien está ahí. Y, hombre, yo quiero dar las gracias en mi nombre y todos aquellos que no nos dedicamos a la investigación científica, que entiendo que es una labor complicada, falta de recursos, tenéis que luchar contra la industria, es decir, tenéis un montón de cosas que tenéis que saltar por encima para que esto se pueda extender y que si el día de mañana mucha gente está utilizando esa tecnología, tenéis que estar orgullosos. Sí, implica... Yo creo que un científico yo creo que no llegáis a pensar el resultado de lo que hacéis, quizás a lo mejor no lo valoráis de verdad hasta el punto de lo que puede ocurrir con lo que nosotros los investigadores sí somos plenamente conscientes. Lo que nos da mucha tristeza es ver que la consideración muchas veces que tenemos dentro de la sociedad, porque nos dicen algunos compañeros de
el colegio de los niños, etcétera, que te dicen, bueno, ahora tenéis 2 semanas de vacaciones. Ya, Y entiendo. bueno, yo me he levantado a las 6 de la mañana para ponerme a escribir un artículo que tengo pendiente, que si no lo saco ahora, luego con las clases ya no voy a Claro que poder. tenéis que mezclar. No todos los investigadores científicos hacen lo mismo, pero muchísimos estáis mezclando vuestro trabajo y además estáis sumando la divulgación, ¿no? Sí, sí, Y la divulgación formación. es... Porque tú eres profesor, tú también. Claro. Y tú también. Es fundamental porque nosotros no podemos exigirle a la sociedad o al político que ponga dinero si no mostramos el interés Y de lo si que no lo hacemos. entiende, que es la Y si no lo segunda entienden, parte, claro, claro. entonces van a dedicar dinero pues al tema, al fútbol, a lo que quiera que sea, ¿vale? Cualquier otro objetivo. Y siempre cuando haya que recurrir para temas de salud, pues tendremos que acudir a terceros países. Entonces eso es lo triste. Pero yo creo que eso pasa en todos los países, ¿no? Hay Sí, países quizás que tampoco- están especializados en contratar a postdoctorales que vienen de países que no son capaces de cubrirlo, como Españoles. ejemplo los españoles. Ya, sí, hay varias porque historias tienes sobre eso. gente muy bien formada y que implica, la carrera de investigador implica un sacrificio muy grande y que, pues, por hablar en Estados Unidos, que ellos no se van a dedicar a la investigación, prefieren dedicarse a la industria o dedicarse a otro objetivo que van a ganar dinero mucho más rápidamente, y que van a contratar a toda esta gente, vas a cualquier laboratorio de Estados Unidos y tienes muchísimos investigadores españoles. Por eso yo creo que es importante que también las sí. personas de a pie sepan lo que estáis haciendo, porque es cierto que muchas veces ese desconocimiento, eso que tú decías, hace que tampoco la sociedad presione. Cuando vimos que es que falta dinero para investigación, realmente la gente no se imagina en lo que va a revocar hacia ellos mismos. Hablemos de algo que ahora no se promueve, que puede solucionar un problema que esa persona tenga dentro de 10 años, el mismo que te dijo eso. ¿No? Sí. Entonces yo creo que la labor es que la sociedad sea consciente de qué hacéis, quiénes sois y, por supuesto, no solo las alegrías que yo veo de vuestro trabajo, sino también las penalidades que pasáis, ¿no? Sí. Y sobre todo eso, que este tipo de tecnología que se está haciendo en Málaga puede que dentro de 30 años mueva miles de millones de euros. Y si ahí está metida empresas que han surgido de un entorno de investigación básica en Málaga, pues España Es un será beneficio relevante tremendo, sí. en ese tipo de tecnología y en ese mercado. Pero si le damos la espalda y nuestros investigadores formados en Málaga acaban, por ejemplo, los doctorandos de Leonor, acaban yéndose a Estados Unidos, a Alemania o a Japón o a un país árabe, que ya hay países árabes que están apostando por la investigación, puede que esos resultados acaban convirtiéndose en innovaciones tecnológicas de esos países, aunque la investigación básica partía de lugares como... Yo espero que este Como 2018 muestra un ya, botón, la empresa que se ha interesado en serio por el biovidrio es italiana, ya. en Milán. En España... En España todas nos han dicho que todavía no pueden, que bueno, es que esto es muy básico para ellos todavía, que cuando sea menos básico que se lo conllevemos. Pero no, en España no existe conciencia de lo importante que es la investigación básica. La patente, por poner un ejemplo, la patente del sistema CRISPR-Cas de edición de genoma está valorado en unos 50.000 millones de dólares. Madre mía. 50.000 millones de dólares. Y Francis Mojica no Repito, pudo... 50.000 millones de de dólares. dólares. Ujú. En su día planteó hacer alguna patente al respecto, pero vio que era una cantidad tan ingente de trabajo con el equipo que tenían allí Que no lo podían dentro de la asumir. universidad, que necesitas un desarrollo técnico, un desarrollo, tener personas especializadas, y que no lo tenía su universidad. Vamos, que al final lo que vamos a tener que pedir de deseo para el año 2018, cada vez que entre un año todos queremos nuestro deseo, es que os den la ayuda suficiente para poder sacar adelante algo que al final va a beneficiarnos a todos. Es hasta egoísta, pero mira, hay que ser egoístas también nosotros los que lo sufrimos, como a decir, a ver, que le den dinero, que a mí me interesa que le den dinero. Sí, para el que mejor deseo ahora mismo de estas Navidades Es la lotería, debería pero ser eso no, que Fran, esa probabilidades. bajada del 30% en gasto en investigación científica desde la crisis que ha tenido el gobierno español empieza a corregirse. Hombre, esperemos Porque, que sí. en nuestro entorno, ni Francia, ni Alemania, ni Gran Bretaña, y no digamos ya Estados Bueno, Unidos, yo sé Japón, que no también han nos oyen dejado de invertir y políticos gastar en este tipo que de ven temas. estos programas políticos, me consta, más cercanos quizás, con no tanto poder como para eso, pero yo me conformo con que lo hayan entendido. Yo creo que a medida que se hagan estas labores, no digo esta en concreto a la docente de la ciencia, sino también las que hace, por ejemplo, Enrique, las que hace Francis, las que estás haciendo tú, que un poco entiendan de lo que estamos hablando, porque, como decía al principio, al investigador se le ve poco y se le entiende menos. Entonces, esto es lo que intentamos aquí en Hablando Ciencia y de la Ciencia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo.
Yo de verdad que os tengo que dar las gracias, Leonor, primer programa que estás con nosotros y la verdad ha sido un placer y espero que no sea el último. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros, sin vosotros no lo podemos hacer. Enrique, Un placer. a ti no te tengo que decir que vuelvas, porque vas a volver. Y Francis menos. Yo aquí estoy. Y nada, pues daros las gracias a vosotros y dar las gracias a todos ustedes y sí decirles que en los comentarios pueden dejar sus preguntas, sus dudas, su opinión o cualquier cosa que consideren. Francis, por su lado, está pendiente cuando subimos un vídeo con él pues para contestar. Os pediría lo mismo vosotros, mandaremos el enlace. Y a ustedes, pues, si quieren plantear incluso nuevos temas, ya saben que en Málaga tenemos investigadores científicos sobrados para hablar de cualquier tema que ustedes quieran. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Hablando se entiende la ciencia.